Ok, estamos en vivo. Nada más me ayudas a checar el audio, please, que el micrófono no vaya a estar fallando. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Que el Señor nos ayude a entender su palabra y este estudio que vamos a dar. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Queremos rogar, Padre, que tu presencia se manifieste, Señor, moviéndose en nuestros corazones, sembrando en nuestras vidas tus palabras, Señor, para que produzca el fruto que tú has deseado para nuestras vidas. Te rogamos, Padre, que tú me ayudes en mi debilidad y que pueda fluir tu palabra con toda sabiduría, con todo entendimiento y con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a las personas que nos están sintonizando y a las que vienen en camino, Señor. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Ok. Lo prometido es deuda. Ya habíamos acabado de ver el taller de evangelismo. Ya son evangelistas profesionales, chicos. Están certificados. La idea es que en el taller anterior que supieran cómo compartir el evangelio, cómo traer a otras personas al conocimiento de Cristo, qué es lo que tienen que compartir, qué pasajes tienen que mencionar y las advertencias de todo lo que conlleva. ¿Sí? El seguimiento, lo difícil que nos toca en estos tiempos, ya que el evangelio, conforme nos acercamos a la segunda venida, es más difícil que la gente lo pueda aceptar o reconocer. Qué heavy, ¿no? Y terminamos eso y les había prometido que íbamos a tratar el tema de ¿qué versión de la Biblia es la correcta? Chan. ¿Qué versión es la correcta? A ver, chicos, ¿qué versión es de los que ya estamos leyendo la Biblia? ¿Qué versión es su favorita? La Reina Valera. Reina Valera. La única que he leído. La única que has leído. ¿Es en serio? ¿Nada más has leído la Reina Valera? Entonces vosotros sabéis, entendéis. ¿Mandé? No, es que no son diccionarios. Gracias. ¿Alguien más ha leído alguna otra versión que la Reina Valera? La internacional también la leí. La internacional. ¿Alguien ha leído la versión internacional? ¿La nueva versión internacional? La otra, ¿cómo se llama? Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Dios Dios habla. habla hoy. Dios habla hoy y es una... Dios habla hoy, soy mi padre. Sí. ¿Y cuál es su favorita? La Reina Valera. Es que le dio muchas veces. ¿Y los jóvenes qué versión tienen? Tenemos la única que he leído. Ok, no sé si sepan, pero hay mucha controversia en cuestión de las versiones modernas, como la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente. E incluso circulan por WhatsApp y por internet, videos y demás que le dicen que es una versión satánica. De hecho, nos llegó al grupo de Minas un escrito que, según esto, era del pastor Rodolfo Garza, y que decía que obviamente le pusieron el título de un pastor reconocido para que tuviera algo de validez el escrito, pero hablaba de que la nueva versión internacional está publicada por Sondergaard y que pertenece a HarperCollins, que es un emporio ahí de publicaciones, y que también publica, juntamente con la nueva versión internacional, publica la Biblia satánica y un libro de homosexualismo, ¿sí? El gozo del sexo gay, según esto. Entonces dice, oye, pues ya estamos hablando de cosas turbias. Te dice, también mencionaba ahí que la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, The English Standard Version, es ESV, han removido 64.575 palabras, incluyendo Jehová, Calvario, Espíritu Santo, Omnipotente, entre otras, ¿sí? También quitaron 45 versículos y te empiezan a poner algunos ejemplos de los versículos que no aparecen. Entonces, luego tú lees todo eso y dices, en la torre, y tú acabas de comprar la nueva versión internacional. Y dices, la regreso. Me vino incompleta, me faltan versículos. Luego también comentan ahí de que Robert Murdoch es el dueño de la NIV, es otro mito que se menciona y que trabaja para la formación de un nuevo orden mundial.
Cuando la verdad es que él solamente es accionista mayoritario de News Corp, que a su vez es dueña de HarperCollins, que a la vez posee... ¿No va? ¿Mande? No ha llegado Jorge, que no. Sí. Que a la vez es dueña de Sondervan y Vida, editoriales Sondervan y Vida, que son editoriales cristianas. Él es accionista, sí, de parte de ellos. Pero los dueños no son Sondervan, no son HarperCollins. Los dueños es la Sociedad Bíblica, The International Bible Society, quien concesionó los derechos de distribución de venta. Es lo que comentaba aquí la vez pasada, ¿sí? Oye, ¿quién hace las películas cristianas que se exhiben aquí en el cine? Hay productoras cristianas, ¿no? Como El Reto de Valientes. ¿Quién vio la película? Sí, levanten la mano. Canción asociado con otros. Hay ciertas productoras cristianas, pero distribuyen ¿quiénes son los que distribuyen estas películas cristianas? Productoras o distribuidoras que distribuyen un montón de películas inmorales, satánicas, ocultistas y demás, y se exhiben cines que son... Porque es negocio. Sí, pero no por el hecho que lo distribuyan empresas o corporativos que distribuyen cosas no cristianas, significa que o desacredita el material cristiano que están distribuyendo. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa aquí. Las concesiones o derechos de distribución por parte de esas empresas son compañías no necesariamente cristianas, que distribuyen otro tipo de material, pero el material cristiano no se desacredita por eso. Sí. De hecho, vamos a hablar seguramente lo que vamos a platicar en el siguiente taller, ¿sí? De cómo discernir predicadores y grupos cristianos. También mencionaba que el tabú es que la Nueva Versión Internacional promueve la homosexualidad, adulterando versículos que hablan acerca del homosexualismo. Cuando tú revisas los pasajes, nada que ver, o sea, son puros tabús que hablan acerca de eso. Algo que también sonaba o hacía ruido era que Virginia Ramey, que estuvo involucrada en la producción de la Nueva Versión Internacional, es una lesbiana que promotora del matrimonio homosexual y todo eso. Sí. Cuando esta chica, lo que en realidad es que no hizo ningún trabajo de traducción, ella solamente hizo correcciones de estilo, es editora. Puntos aquí, correcciones de comas, acentos y demás. Y ella fue despedida tan pronto se supo su estatus o condición marital, ¿sí? Y su posición acerca del homosexualismo. Pero no se metió a la traducción, ella nada más hacía correcciones de estilo. También mencionaban que la Nueva Versión Internacional elimina la doctrina de la divinidad de Cristo, y eso es completamente falso. Los pasajes que hablan acerca de la divinidad de Cristo siguen todavía ahí. Y es aquí lo que causa mucha duda o mucho cuestionamiento, porque la Nueva Versión Internacional, al igual que la Nueva Traducción Viviente y las versiones modernas, eliminan muchos versículos. Cambian, quitan el nombre de Jehová y le ponen Señor, ¿sí? Lo ponen para identificar que se refiere. De hecho, ¿quién ha leído la introducción de esas nuevas versiones, las versiones contemporáneas? Nadie ha leído. Okay, bueno. Cuando lees la introducción al inicio de la Biblia, te dicen que cambian o quitan la palabra Jehová para desasociarla con que propiamente la palabra Jehová no es la correcta traducción, debe ser Yahvé, pero también la ponen para desasociarla con el estigma que tienen de los testigos de Jehová, ¿sí? Pero no lo quitan. Lo que hace es que sustituyen la palabra Jehová por la palabra Señor en mayúsculas. Cuando tú lees la palabra Señor en mayúsculas en el Antiguo Testamento, tú sabes que está refiriéndose a Jehová, ¿sí? Bueno, así es. Tú que eres cristiano y que ya has leído otras traducciones, lo sabes. De hecho, viene en la introducción. Viene en la introducción. Se recomienda leer la introducción de la Biblia que leas. Pero para ver cómo se hizo y toda la cosa. Pero es algo interesante porque lo mismo sucede con la versión Septuaginta. ¿Alguien sabe qué es la versión Septuaginta? Sí, la versión griega del Antiguo Testamento. Es la versión griega del Antiguo Testamento, la cual se tradujo 200 años antes de Cristo. Imagínense, el Antiguo Testamento ya estaba completamente traducido unos 200 años, si no es que más, dicen que entre 300 y 200 años antes de Cristo. Estaba traducido al griego. Y la versión griega no tiene la palabra Jehová. ¿Sabes qué palabra sustituyeron para poner la palabra en vez de Jehová? No, ni tienen la palabra Yahvé. Utilizaban la palabra Señor en griego. Por eso
la versión Septuaginta era la versión que utilizaban los cristianos primitivos. Tú dices, oye, ¿qué versión utilizaba la iglesia primitiva de la Biblia, del Antiguo Testamento, que era lo que había? Era la versión Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. Y esa versión no tenía la palabra Yahvé ni Jehová, era la palabra Kyrios, que era Señor. Entonces, cada vez que hablaba de Jehová, de Dios, es Kyrios. Y por eso, cuando entiendes eso, tú, cuando lees los pasajes del Nuevo Testamento que dicen que tienes que reconocer que Jesús es Kyrios, que es Señor. Kyrios, Así ¿qué como quiere decir suena. Cristo, ¿no? Kyrios es latino. No, es griego, ¿Y Dominus? es latín. Ok, entonces cuando tú lees en el Nuevo Testamento que tienes que reconocer que Jesús es Kyrios, está hablando, es una referencia directa a reconocer que Jesús es Jehová, o Yahvé, o el Dios. ¿Sí? Es una referencia a eso. Pero solamente lo entiendes cuando tienes ese contexto histórico. ¿Sí? Por eso dices, oye, la divinidad de Jesús no estaba reconocida. No, claro que sí. Sí, está reconocida. Hay muchos pasajes que hablan acerca de eso. De hecho, lo comentamos cuando vimos el tema de quién es el tal Jesús, ¿se acuerdan? Ok. Pero es aquí donde dices, oye, lees la nueva versión y luego dices, oye, tal pasaje no viene. Y luego tienes las notitas al pie de nota que dices, en los manuscritos más antiguos no se encuentra tal pasaje. Dices, en la torre. Y tú lo comparas con la Reina Valera, y la Reina Valera sí la tiene. Y las nuevas traducciones no, y te ponen como excusa que en las versiones, en los manuscritos más antiguos, no se contenía dicho pasaje, o dicha parte de tal versículo, o completamente todo un versículo. ¿Sí? Esa es la razón por la cual las nuevas versiones, las nuevas traducciones, quitan versículos. No es de forma arbitraria, sino que están utilizando versiones de los textos griegos más antiguos. ¿Sí? Entonces no es como que este pasaje no me gusta y lo quito. No están quitándolo de forma arbitraria, están utilizando como referencia otros manuscritos, otra fuente, ¿sí? Que los lleva a quitar eso. Y como quiera, entonces no los quitan arbitrariamente, sino que utilizan otras referencias. Y a pesar de que los quitan, en realidad no los quitan, sino que los ponen como los versículos que quitan, o las frases que quitan, las ponen al pie de página. ¿Sí han visto? De hecho, Daniel, te di una versión, la nueva versión internacional. También a ti la están leyendo, ¿verdad? ¿Por qué hago esas preguntas? Me expongo vituperio. Ok. Ok, esperemos que la estén leyendo. ¿Qué es lo que sucede? No te quitan los versículos por completo, sino que te los ponen al pie de página, ¿sí? Y te dicen, en las versiones, en los manuscritos más antiguos no los tienen, y luego te ponen el pasaje, el manuscrito, las frases o el versículo que quitaron, ¿sí? No son muchos. Y es ahí donde dices, oye, entonces, ¿cómo saber cuál sí y cuál no? Sí. ¿Cómo creer cuál sí y cuál no? ¿Cómo le hacemos en ese sentido? Debe tener una secuencia. Sí. Mira, las partes que más controversia o que más en los cuales vas a ver que quitan versículos aquí ya son del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento está basado en textos antiguos, pero a diferencia de otros textos antiguos, en el Nuevo Testamento tenemos miles de copias. Nada más imagínate, tenemos más de 5,600 copias griegas, sin contar las de latín. Y tenemos más de 24,000 copias si consideramos las copias de latín y otras traducciones que se hicieron en ese tiempo, en los primeros 4 siglos. Imagínate todas las copias que tienes. Obviamente, ante tantas copias, dices, pues obviamente hay variantes, ¿sí? En textos antiguos, déjame declararte que en textos antiguos el tener tantas copias es una ventaja, porque cuando tú hablas de textos antiguos, de las épocas de los textos bíblicos, tú tienes que, por ejemplo, textos de Josefo, que es un historiador judío, ¿sí? Su escrito de las guerras judías. Tenemos, ¿sabes cuántas copias? ¿Cuántas se imaginan? Tenemos 9 copias. 9 copias, y la copia que tenemos fue escrita
entre mil años después, 1200 años después, de los originales. Sí. O sea, que pueden ser puras papas. Pero nadie pone en tela de juicio esas copias. Sí. Aunque fueron escritas más de 1000 años. Heródoto, que escribió también copia... Heródoto, ¿cómo? Heródoto. Entonces aquí me equivoqué del acento. Este tipo tenía... Vuélvelo a decir. ¿Mande? Se está revolcando en el... ¿Mande? Tenía de sus copias, de su copia... ¿Mande? Ese tipo. Lo está llevando, hermanita. Tenía de su libro, hay nada más 8 copias. Y la copia que tenemos son 1300 años después de los originales. Sí. Aristóteles, sí, 5 copias. Y 1400 años después de los originales. Platón, 7 copias, 1200 años después de los originales. Y todas son así, promedio unos 1000 años de diferencia. ¿Y por qué hacían 7 copias? Porque no, 7 copias, 5 copias, porque no eran bestsellers. No, aparte, la escritura era difícil en aquel entonces, poca gente sabía escribir. Nosotros tenemos copias, manuscritos que son desde el son de la misma siglo en el que fueron escritos los originales. Estamos hablando de, por ejemplo, tenemos el manuscrito de John Ryans, que fue escrito, que se data del año 130 después de Cristo, o muchos lo datan del año 80 después de Cristo. Lo que encontraron. Sí. Pablo. Sí, o sea, tenemos de manuscritos del 130, 150 después de Cristo, 350. Tenemos el papiro de Jesús, por ejemplo. El papiro de Jesús está datado. Papiro de Jesús es un fragmento, sí, que corresponde a la versión del texto Receptos, que ahorita les voy a explicar qué onda con eso. Está datado del año 66 después de Cristo. O sea, en la época en que fue escrito. O el fragmento de Qur'an, que es datado del año 68 después de Cristo. O sea, son de los originales, ¿sí? Ningún otro texto antiguo tiene eso. Y hay gente que dice, oye, con tantas copias, piensan que la Biblia fue transgiversada y fue cambiada, sí, que el texto que tenemos es imposible o sea, lo cambiaron algunos monjes acá conspiratorios, hicieron un texto completamente diferente para engañar a la gente, ¿no? Pero la problemática cuando tienes tantas copias es que, primero, ¿cómo haces eso? Si quieres falsificar la Biblia, primero tendrías que crear una versión diferente y luego cambiar todos los textos anteriores. O sea, encontrar todos los textos anteriores y cambiarlos, todas las copias. O sea, miéntate eso. En griego. Y luego aparte las traducciones en otros idiomas. Sí, nada más imagínate. Y luego no solamente eso, tendrías que cambiar todas las citas de todos los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia como Ireneo, que otros padres, Policarpio, Ireneo, Justino Mártir, Ignacio, que son padres que son de la segunda generación de los apóstoles. Y sabes que a ellos les fascinaba escribir comentarios y cita tras cita de la Biblia, que tal así que se podría reconstruir todo el Nuevo Testamento con las puras citas de ellos. Imagínate. Entonces tendrías, si dices, oye, es que fueron modificados y tal cosa, ¿cómo lo haces? O sea, tenés que cambiar los textos griegos, las traducciones y las citas de los padres anteriores. O sea, es imposible eso. La ventaja de tener tantos textos. Ahora dices, oye, pero ¿qué tan fiables son las copias? Sí. Bueno, algo que debes entender es que de las copias, una de las críticas que tienen es que hay entre 3,000 y 4,000 variantes en los manuscritos del Nuevo Testamento. Entonces, pues ahí está. Entre 3,000 y 4,000 variantes del Nuevo Testamento. Sí. O sea, ¿y sabes cuántas palabras hay en el Nuevo Testamento? Hay 138,000 palabras. O sea, hay más variantes que palabras. Pero la ventaja es que aproximadamente 75% de las variantes, ¿sabes qué son? Asuntos de deletreo. Que falta una letra aquí o una letra allá. 75%. Sí.
El 25% son variantes de sinónimos, o sea, que utilizaron Jesús en vez de Cristo, cosas que no afectan, o construcciones gramaticales u orden de palabras que no afectan en nada el texto. Solamente 1% de las variantes afectan el significado. Estamos hablando de unos 400 variantes. Imagínate, de todas esas variantes, solamente 1 afecta el significado. ¿Sí? Y a menudo es muy leve o la omisión o añadido de algunas palabras, lo que lo hace suficientemente interesante para los investigadores o para los curiosos, mientras que unos pocos casos excepcionales entre ellos podrían considerarse relativamente importantes porque cambian por completo el significado de un texto, ¿sí? Pero con ayuda de los críticos o de los estudiosos, ¿sí? Son tan abundantes que podamos determinar cuál es el texto verdadero con muy buen grado de confianza. Y en todos los textos antiguos existen pasajes en los cuales hay cierta duda. Pero de esos 400, solamente son 50 de estos variantes los que son variantes de significado que pesan. ¿Sí? Y ninguna de estas variantes, de estas 50 variantes, altera algún artículo de fe o precepto de lo que debemos hacer que no esté abundantemente respaldado por otros pasajes en los cuales no haya duda. Oye, aquí hay duda. La Biblia está a prueba de eso, porque ¿tienes duda aquí? Bueno, usted se reitera en un montón de otros pasajes. ¿Sí? Entonces, en ninguna variante altera algún artículo de fe o algún mandamiento que no esté abundantemente respaldado por otros pasajes en los cuales no haya ninguna duda. Lo cual no afecta a ninguna doctrina. Nada más imagínate lo fuerte que es esto. Estás hablando que tenemos en la Biblia el manuscrito tan confiable que tú puedes decir, sabes que cualquier precepto, cualquier cosa que yo lea aquí, puedo confiar completamente en eso. Y sé que tengo que obedecerlo sin lugar a duda de que, a lo mejor en un texto antiguo lo añadieron y este mandamiento no aplicaba para ahorita. ¿Sí? O a lo mejor este pasaje o la doctrina de la Trinidad lo añadieron después y no hay tal cosa. ¿Sí? Todas las doctrinas y los preceptos que la Biblia ordena son dignos de confiar porque no hay ninguno que no esté completamente corroborado con nosotros, a pesar de todas las variantes. Gracias a todas las variantes que hay, porque todas se corroboran, ¿sí? Eso es esto. Por eso dicen que la Biblia, ¿sabes qué? Matemáticamente el texto es 98.33 puro. Es decir, puedes agarrar cualquier texto y leerlo y dices que es confiable. Y el hecho de que haya tantas copias de eso lo hace virtualmente imposible que hayan sacado una versión apócrifa o algo para engañar a los cristianos en algún punto. Sí, porque tendrías que cambiar todas las copias en todos los idiomas y todas las citas de todos los padres de la iglesia. O sea, es imposible. Tan fiable es esto, ¿se imaginan? Y es aquí donde llega la duda. Sí. Bueno, no solamente tienes eso, sino que tienes la ventaja de que la Biblia está escrita por testigos contemporáneos de los hechos. Una crítica que dice es que lo inventaron, la Biblia. Sí, fueron personas que quisieron hacerse ricas con la religión, porque ahorita piensan que la gente se puede hacer rica con la religión, y sí lo hemos visto. Y sí lo vemos. Después del gobierno de los narcos. Bueno, de hecho, los de la cienciología armaron eso porque vieron que era un buen negocio, pero en ese tiempo no es muy complicado por la naturaleza de varios factores. Uno, lo que estaban predicando los apóstoles no era un hecho acontecido siglos antes, que no podían ser corroborados. Sí, no es como que llegan los apóstoles a predicar una leyenda hace siglos y milenios atrás. Sí, cuando llego contigo y digo, ¿sabes qué? Pasó esto hace 5, 10, 8 siglos. Pues, ¿cómo lo corroboras? ¿Sí? ¿Cómo lo refutas? ¿Sí? Te puedo aventar y decirte cualquier historia y toda la cosa, y más si no hay amplio conocimiento histórico, arqueológico, o sea, fácilmente la gente se podía tragar eso. Pero sin embargo, los relatos que tiene la Biblia son relatos de acontecimientos de ese mismo tiempo. Sí, tal así que los apóstoles acusaban a los fariseos y a los líderes religiosos de decir, ustedes lo crucificaron.
Y cuando hablaban de la resurrección de Jesús, no están diciendo de que un hecho que sucedió hace mucho, mucho tiempo. Estamos hablando, resucitó, nosotros lo vimos y ustedes nos lo mataron. Algo que podrían corroborar ampliamente. Por eso se enojaron. Entonces, cuando estás hablando de distribuir un relato que de un suceso contemporáneo es sumamente difícil, porque si no es cierto, cualquiera te lo puede refutar. Cualquiera. Y si no es cierto, y si te lo pueden refutar, ese movimiento se paga rápidamente. Oye, que Jesús no resucitó. Y está la evidencia, los fariseos hubieran secado el cuerpo. Hey, chicos, se equivocaron de tumba. Aquí estaba crucificado. Y hubieran podido matar el movimiento fácilmente. Sí. Entonces no era por eso. Y aparte tienes la problemática de que ellos, los discípulos, los apóstoles, estaban defendiendo el relato. O sea, no tenían nada que ganar con defender el relato. Ricos, no se hicieron. Al contrario. No se hicieron. Tú decías, oye, ricos no se hicieron. Famosos tampoco. O sea, la gente lo aceptaba. Nah. Pablo mencionaba que padecía hambre, persecución, lo habían latigado, lo habían azotado 2 veces, había padecido naufragios, apedreado por distribuir esto. ¿Qué beneficio tenía? ¿Tú distribuirías una mentira a costa de tu propio bienestar? Estarías loco. Luego no solamente fue uno, tal vez hubiera un loco, pero todos los apóstoles murieron muertes cruentas, menos uno, que murió de viejo. Tenían visualizada la vida eterna. Tenían visualizada la vida eterna. Si dices, ¿cómo fue posible eso? O sea, los metían en la cárcel y todo eso por mantenerse fiel al mensaje que estaban predicando. Pablo y Pedro, una vez que iban a orar, o sea, dijeron, oye, pero es que la religión es un buen negocio. ¿Really? Una vez que iban a orar, le pide un cojo dinero, y Pedro iba a decir, oro ni plata tenemos. Pero doy lo que tengo. En el nombre de Jesús, levántate. Y le dio la sanidad. Sí. O sea, ellos no... Pablo mencionaba que tenía que trabajar todo el día para predicar en la noche. Para mantenerse. Imagínate. ¿Mande? Y aparte ayudaba a otros. ¿Sabes? Así como que, ¿qué onda? Sí. Dices, ¿había negocio en eso? ¿Por qué distribuir una farsa? Ahorita sí podría ser negocio, pero en ese entonces, con la posición, con un evento contemporáneo y sin ganar nada a cambio. Es que lo habían vivido. Y dices tú, por eso te da la Biblia y dice, Señor, ¿por qué permitías eso? ¿Por qué la persecución de tus siervos y tal cosa? Dios es muy sabio. Era el hecho que validaba que el relato era cierto. Sí. Ahí seguramente los apóstoles no entendían la sabiduría de Dios de lo que estaban experimentando y viviendo por causa del mensaje. Pero ahorita, siglos después, podemos voltear atrás y decir, no tenemos razón para poder explicar el por qué estaban subiendo ese mensaje, al menos que haya sido cierto. Gracias a cómo vivieron sus vidas, a toda esa persecución que Dios permitió en ellos, a toda esa posición que Dios permitió en sus vidas. De otra manera, ¿qué razón, qué motivo tenían? ¿Sí? ¿Sí me explico? Y que dieron su vida por el mensaje. Y dieron su vida por el mensaje. Entonces, estamos hablando de testigos contemporáneos, sí, de oposición. Por eso, luego aparte, en los relatos que tienes, que sabemos que son de muy temprana fecha, los evangelios y demás, porque también por las cosas que no se mencionan, que fueron muy importantes en la historia del cristianismo. Por ejemplo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no encuentras que se mencione la persecución de Nerón, por ejemplo, que fue muy famosa en el año 64 después de Cristo. No, tampoco se menciona la ejecución de Santiago en el año 62 después de Cristo. ¿Sí? Tampoco se menciona la revuelta de los judíos contra Roma que ocasionó que Roma destruyera a Jerusalén en el año 70. No sé, ni siquiera se menciona la destrucción de Jerusalén. Esas faltas de mención en eso te habla de que el texto que tenemos es único, no, pero solamente único, sino que es de tiempos muy recientes a la crucifixión y a la muerte de Jesús. Sí, porque tuvo que haberse terminado escrito antes, sí, de esas fechas, porque no se menciona eso. Y aparte tenemos la prueba de los papiros que te mencioné, que son del año 66 después de Cristo o 68 después de Cristo, sí, que ya se habían difundido esos mensajes. Sí, Pablo mismo mencionaba y escribía a personas que eran testigos o que
que fueron testigos. Dice Pablo en 1 Corintios 15 que Jesús se apareció a más de 500 personas, sí, algunos de los cuales ya habían muerto. Algunos, no todos. Imagínate, estaba escribiendo contemporáneos. Era cualquier cosa que tú erraras o hicieras diferente a lo que realmente sucedió, cualquiera te hubiera podido contradecir. ¿Sí? Y es aquí donde entramos a la problemática que tenemos. Ok, si tenemos un texto con el cual podemos confiar plenamente, ¿por qué tantas variantes ahorita con los textos, versiones modernas, con la versión Reina Valera, que es la versión clásica que tenemos en español? Sí. El lenguaje es dinámico. Lenguaje es dinámico. No, y porque han investigado con los primeros escritos. Ok, mira, hay varias razones por las cuales hay estas variantes. Sí. Tenemos que la versión clásica en español es la versión Reina Valera. Fue un milagro esa traducción. Fue hecho traducido por un monje, el monje Jerónimo Casiodoro de Reina. Es diferente a la católica. Diferente a la católica, sí. Casiodoro de Reina, que era un monje católico que se hizo cristiano, aceptó al Señor y se unió al protestantismo. Tardó 12 años en traducir de los textos originales, de los textos griegos y hebreos, al español. O sea, una faena que se aventó ese tipo. Sí. La Reina Valera fue traducido en 1569, terminó. Sí. Fue el 28 de septiembre de 1569 se publicó al español, imagínate. Mucho antes que la versión en inglés, la King James Version. La King James Version fue publicada en 1611. Sí, estamos hablando... ¿Alguien se acuerda cuándo fue la Reforma Protestante? 1500, hace 500 un año. 1515, no, de 517, 1517. 1517. Fue en 1517 que Lutero puso las 95 tesis fuera de la iglesia de Gutenberg. No, ¿cuál Gutenberg? Wittenberg. Esa es la imprentas de Gutenberg. Entonces, ¿dónde? Wittenberg. Entonces puso eso y comenzó el movimiento de reforma. Lutero tradujo la Biblia del original al alemán en un idioma de alemán popular, chicos. Sí. Y sabían que traducir la Biblia, hacer ese trabajo de traducción y de publicación era so pena de muerte. Si tú traducías la Biblia, si tú tenías una copia de la Biblia, ¿sabes cuál era el castigo para ti? Muerte. La muerte. Por eso lo hicieron todos. La muerte, o sea, la traducción y todo eso tiene o sea, el poder tener tú una Biblia en la mano tú tienes en tu mano el resultado del arduo trabajo de muchas personas y de muchos mártires que murieron para que tú tengas en tus manos ese texto. Porque la Iglesia Católica, con tal de defender su poder y sus falsas doctrinas y sus malas prácticas, prohibía la Biblia. Imagínate. Todavía hasta hace años. Todavía hasta hace años. Sí, prohibía la Biblia. Tú tenías una Biblia, leías la Biblia, enseñabas la Biblia, la Inquisición iba atrás de ti. Imagínate. Pero pues ellos también tenían Biblias. Pero las prohibían leerlos. Era solamente para los muy eruditos. Para los Sí. sacerdotes. Para los monjes, ¿no? Estaban en latín, sí, y solamente era para los muy estudiosos. El que la gente del populus, la gente normal del pueblo leyera o tuviera la Biblia o la tuviera en su idioma era pena de muerte. De hecho, las misas se daban en latín antes. En la época de mis papás, y yo todavía llevo el Yo era cassette. chica. Ah, sí, yo también. Sí. Misas en latín no se entendían. Las misas en latín no se entendía y el sacerdote la daba dando la espalda al Daba la misa de Y no y de espaldas. Y quedito. y que diga. Y la Biblia dice que más vale una palabra en mí que no se entienda. Que debe ser cantada. Exactamente. De hecho, mi abuelo me daba todavía algunas frases en latín que él sabía. Yo, ¿sabes el latín? Dice, por la iglesia, por la misa. Quedito. Le digo, "Sí, que-". Entonces Hace unos 25 años hablaban en latín en la misa. Sí. De Sí, chiquillas, tan de así. chiquillas éramos nosotros. Entonces, imagínate, este monje Casiodoro de Reina fue el que tradujo la Biblia y este
Cipriano de Valera en 1602, o sea, estamos hablando de unos 31 años, 33 años después, lo que hizo fue darle una revisión, una corrección, ¿sí? Y por eso se conoce como la versión reina, por el traductor Valera, que es el editor, ¿sí? Y es una obra maravillosa, ¿sí? Leerla en el español clásico es genial en ese sentido. Se le conocía como la Biblia del oso, le pusieron un oso al inicio para que no... Biblia del oso. Porque para confundirlo como con un diccionario, con una... para que no pareciera, para que no... Que era una Biblia. Que no se creyera que fuera una Biblia, ¿sí? A ver, no entendí eso. Reina Valera, el apellido de... Casiodoro de Reina fue el que la tradujo y Cipriano de Valera fue el que la editó, ¿sí? Ah, entonces Reina Valera. Así es, por eso Reina Valera, ¿sí? Y ha habido varias ediciones. La que comúnmente utilizamos es la versión 60. 60, que Sí. es la más Pero ya actualizada. más nuevas. Yo estaba diciendo quién era la Reina Valera. Yo también. No, es Casiodoro de Reina, tradujo, Cipriano de Valera, tradujo. Sí, pero en 1611 llegó la traducción al inglés, ¿sí? Y algo que debes utilizar es que Cipriano la traducción al español, igual que la traducción de King James Version, utilizaron para traducir el hebreo, y aquí me voy a meter en cuestiones técnicas, el texto masorético, ¿sí? Ok, déjame explicarte qué onda con el texto masorético. La Biblia que utilizaban los judíos y los cristianos en el primer siglo era la Biblia, el Antiguo Testamento en griego, ¿sí? Y era conocido la Septuaginta. La problemática es que los judíos le tomaron una versión muy fuerte a esa versión, porque es la que utilizaban para evangelizar a los judíos. Todas las citas que tú ves en el Nuevo Testamento son de la versión Septuaginta, ¿sí? Imagínate. Por eso dices, oye, no concuerda muy bien con la versión. ¿Por qué? Porque están utilizando la versión Septuaginta. Si tú lees la versión Septuaginta, encaja. La referencia al Antiguo Testamento es de la Septuaginta. Exactamente. La traducción no funciona. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Cuando destruyeron el templo de los judíos en el año 70, los judíos se reunieron porque estaban en una crisis espiritual, porque ellos sabían que sin derramamiento de sangre, sin los sacrificios, no había perdón de pecados. ¿Sí? De acuerdo al Antiguo Testamento. Ellos no sabían o no entendían que era un simbolismo de lo que Jesús iba a hacer en su redención por nosotros, que Jesús tenía que derramar su sangre para perdonar nuestros pecados. Entonces tuvieron el concilio de Jamina, se llama. Y lo que sucede es que ahí redefinieron el judaísmo para constituirse, en vez de una religión basada en el culto y servicio al templo, ¿sí? Los rituales del templo, a una religión basada en buenas obras, ¿sí? Y de ahí sacaron el texto masorético, ¿sí? Que es la versión en hebreo con adaptaciones o con quitaron algunos pasajes o hicieron algunas modificaciones. De hecho, estaban a punto de quitar Isaías 53, por ejemplo, ¿sí? Porque era un pasaje que apoyaba directamente a gracias a Dios que no lo quitaron, ¿sí? Apoyaba al Mesías, ¿sí? Sí, Isaías 53, para los que no sepan, tú lees Isaías 53, es una profecía directa al sacrificio de Jesús por nosotros, ¿sí? Que dice que Jesús murió por nuestros pecados y demás. Como que escondimos del rostro. Exactamente. Pero no dice Jesús. Entonces el texto masorético viene a partir a partir del primer siglo, ¿sí? Y lo que utilizaban para la traducción en español fue el texto masorético para el Antiguo Testamento y lo que se conoce como el Textus Receptus para el Nuevo Testamento. Textus Receptus. Palabras domingueras. Sorry, pero tengo que darles aquí algo de background en esto. Ok. Textus Receptus, chicos. ¿Se acuerdan que el Imperio Romano aceptó el cristianismo con Constantino? Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Lo vieron en la historia? Sí, 300. Así es. Se acepta el cristianismo en el Imperio Romano. En vez de perseguirlos, dices que damos libertad a los cristianos. ¿Sale?
¿Mande? Lo impuso. No, Constantino dio libertad, ¿sí? Es que dijo que era la oficial. La hizo la religión oficial, y lo que hizo es que los pastores y los obispos que pastoreaban los puso en lugares de prominencia, ¿sí? Entonces, antes los obispos y pastores y demás eran perseguidos, eran los más sufridos, eran los más mal pagados y demás, y ahora eran los amos y señores del imperio, ¿sí? Bien remunerados. Bien, exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ante la corrupción que había en Roma, Constantino se va a migra a la capital de Roma, ¿se acuerdan? Y funda la nueva Constantinopla, que se convierte en el Imperio Bizantino. ¿Se acuerdan? Turquía. No es en Turquía, sí, está ahorita en Turquía, exactamente, estaba en Turquía. Entonces, Constantinopla o el Imperio Bizantino, ellos produjeron copias de la Biblia y tenían textos de los griegos y demás, y eran muy profusos o tenían mucha impresión de la literatura de la Biblia. Cuando cae el Imperio Romano, chicos, ¿sí? El Imperio Bizantino todavía seguía en pie y duró, no vino a caerse sino por el Imperio Otomano hasta 1000 años después. Sí, imagínate, duró todavía firme ese imperio. Roma, en cambio, tuvo que... se deshizo, ¿sí? La capital de acá en Roma, y fue invadida por los bárbaros, y ya saben todo eso, y lo único que se mantuvo fue la institución como iglesia, ¿sí? El imperio se deshizo. Acá en Bizantino, ¿no? Entonces, del imperio bizantino tenemos un montón de manuscritos en griego y demás, que son muy fiables, y de ahí sacaron un compendio y un escrito que se conoce como el Texto Receptus, que es el texto en griego Receptus, que significa el texto tal como lo recibimos. Así es una traducción literal, ¿sale? Y es una versión en griego que es de las más fiables, pero utiliza las copias bizantinas, que son muy recientes, ¿sí? No tenemos copias bizantinas del siglo... En el siglo III, él recopiló todos los textos que circulaban y utilizó para formarlos o para sacar las copias que se imprimirían en el texto bizantino. Durante el siglo VI, del siglo VI al XIV, la mayoría de los textos del Nuevo Testamento producidos en el Imperio Bizantino fueron en griego, basados en estos textos de Luciano de Antioquía, que son los textos receptos. Y Erasmo en 1525, usando 5 o 6 de los textos bizantinos, recopiló el primer texto griego para ser impreso en una imprenta. Y esa primera impresión de los textos griegos se conoce como el texto receptus, basado en las copias bizantinas. ¿Vale? Ok, hasta ahí vamos bien. La copia que tienes en Reina Valera está basada entonces en dos, principalmente: texto masorético, Antiguo Testamento, y texto receptus para el Nuevo Testamento. Copias bizantinas. Sí, del Nuevo Testamento. Texto receptus es de las copias bizantinas impresas y publicadas en 1525. Las nuevas impresiones no son basadas, las nuevas versiones no son basadas en ellos. ¿En qué son basadas? ¿Alguien sabe? Antes de eso. Las nuevas impresiones, chicos, están basadas en lo que se conoce como los códices de Alejandría. Que son 3 códices: el códice de Alejandrino, el códice sinaítico y el códice vaticano. Y son los textos, los códices. Cuando hablo de códices, estamos hablando de textos completos de la Biblia. ¿Sí? Son los textos completos más antiguos. Tenemos fragmentos, partes de cartas o cartas completas más antiguas. ¿Sí? Entonces, pero ya el compendio ya completo, el texto ya completo, los más antiguos son estos: el códice alejandrino, códice sinaítico, códice vaticano, que se datan entre el 325 y el 350 después de Cristo. ¿Sale? Esos se le conocen como los textos de Alejandría porque son textos encontrados o escritos o manufacturados en Alejandría, chicos. Son 3 códices.
Y aquí quiero darte un contexto para que entiendas, para que veamos cuál es la diferencia entre uno y otro. Desde el inicio en la Biblia, chicos, algo que tú lees cuando lo empiezas a leer en el Nuevo Testamento es que desde el inicio los apóstoles empezaron a pelear contra o defender el evangelio contra herejías que empezaban a surgir. ¿Sí? Por un lado, herejías dentro del judaísmo. ¿Sí? Es por un lado. Llegaban sectas judaicas que decían, sí es necesario que creas a Jesús, Jesús murió por ti, te dio la salvación, pero, No creía. tienes que circuncidarte y guardar todo el Torah, todo el Antiguo Testamento para ser salvo. O sea que lo que Jesús dijo no es suficiente, tienes que guardar todavía el Antiguo Testamento. Hoy en día todavía hay muchos judíos o cristianos judaizantes que te dicen que como uno de los deberes como cristiano es guardar el Antiguo Testamento. Y empiezan ¿Compartirlo o cómo? guardarlo. O sea, tienes que guardar las festividades, guardar el sábado, guardar las dietas las dietas que te ponen ahí, la circuncisión y todo eso. Pero las festividades no son del pueblo judío, en realidad son festividades de Dios. Que en ese Pero las momento celebramos usó a los judíos. Nosotros podemos celebrarlas y entendemos el verdadero significado, pero la obligación para obedecerla, para guardarla no tenemos. Si ya la consideras como obligación, es porque estás empezando a judaizar. ¿Sí? Entonces los Gálatas, por ejemplo, la carta de Pablo a los Gálatas habla acerca de esa problemática. Los Gálatas habían aceptado una herejía en donde los cristianos habían aceptado la salvación por fe, pero llegaron estos judíos y decían, ¿eres cristiano? Sí, pues muy bien. Entonces tienes que guardar todo el Antiguo Testamento. Y los enseñaban a circuncidarse y a guardar los sábados y guardar las dietas. No podían comer adiós a los taquitos de cochinita pibil y nada, sí. Puerquito, bye, ¿sí? Entonces no podían comer eso. Y Pablo les escribe la carta de Gálatas, dice, Gálatas insensatos, ¿quién los engañó para que caigan en este tipo de cosas? Y lo empieza a defender, ¿sí? Porque Pedro cayó también en este tipo de engaños. Entonces tienes que por un lado estaban las sectas judaicas que trataban de imponer su visión judaica en el evangelio, pero no eran los únicos. Del lado gentil el mundo estaba configurado por la mentalidad helénica, griega. De los dioses, de los... Sí, y que también querían poner su visión del mundo en el evangelio. Para los griegos, en la cosmovisión griega, ellos vienen de una forma de pensar donde Dios, Zeus, hizo la creación de una materia preexistente sujeta a la muerte y a la decadencia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué eso ayuda a explicar por qué la materia o todo lo físico, lo material muere, decae y envejece y todo eso? ¿Sí? Que lo perfecto, lo inmaculado es lo espiritual. Entonces, para ellos, en su cosmovisión helénica griega, no podían aceptar que Jesús, por ejemplo, lo perfecto, Dios mismo, se hubiera hecho carne. Porque ¿cómo puede ser lo perfecto, lo espiritual, encarnarse en algo imperfecto, que es la carne? Entonces se conocen como las sectas gnósticas. Eran pseudocristianos que aceptaban la cosmovisión griega, que le decían que Jesús en realidad no se hizo carne. Que era un ángel. Que parecía carne, pero no era carne. Era así como que era un espíritu, realmente fue un espíritu que daba impresión así muy, muy realista de ser físico, pero no era, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Pues los apóstoles tenían que contrarrestar esa secta gnóstica. Juan, por ejemplo, en 1 Juan capítulo 4, versículo 2, 3, por ejemplo, te dice que si alguno dice que Jesús no vino en carne, sí, es del espíritu del anticristo. No creen. Sí. ¿Por qué? Porque ya se estaba empezando a infiltrar esa perspectiva, esa cosmovisión griega en la fe, ¿sí? Entonces tienes, por un lado, la contaminación judía al evangelio, que Pablo está defendiendo, y por otro lado, la contaminación helénica al evangelio que el apóstol Juan estaba tratando de defender. Está diciendo, no, chicos. Si alguien dice que Jesús no vino en carne, es del anticristo, es del espíritu del anticristo.
Y en esto sabes que es de Dios y el anticristo. Si no confiesa que Jesús vino en carne, es del anticristo. Porque estaba empezando a gestarse la secta gnóstica. Sí. La secta gnóstica es lo que se querían hacer. Querían implantar su cosmovisión griega en el Evangelio. Y para esto, chicos, ¿sabes qué hacían? Para esto, lo que hacían es que empezaban a manipular el texto. La Biblia para ese entonces, chicos, para estos primeros siglos, el Nuevo Testamento era de muy rápida y amplia difusión. ¿Por qué? Porque Pablo mandaba una carta y eran de repartición para todas las iglesias. Y las iglesias eran en casa. Entonces Pablo escribió una carta y entonces ahí tienes a los cristianos en friega escribiendo copias de la carta de Pablo para leerlas en sus propias iglesias. No había fax, no había copia. Entonces ahí tienes a todos ahí, órale, y la carta ya tengo una copia, ya me llegó la carta, ¿cuál tienes? Te cambio esta por la otra. Sí, y era de amplia difusión. De hecho, tú lees la carta de Colosenses y dice Pablo a los de Colosenses, dice, pasen esta carta a la iglesia de la Odisea y que ellos le pasen a ustedes la que le mandé a ellos. ¿Sí? Se pasaban así las cartas, te digo a ti, Juan, para que tú entiendas, pero, ¿sí? Y se distribuían eso. ¿Sí? Entonces eran de muy amplia difusión. Entonces cuando tienes el Nuevo Testamento en ese entonces, ya eran famosos los textos, ya sabían cuáles eran los evangelios, cuáles eran los escritos de Pablo. Y Pedro mencionaba que ya incluso había gente que distorsionaba las cartas de Pablo. Sí, en la carta de Pedro dice... Sí, dice Pedro que los textos de Pablo, hay algunos difíciles de entender, que los inconstantes e ignorantes los empiezan a tergiversar. Sí, a torcer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los gnósticos empezaron a manipular el texto. Despreciaban algunos textos de la Biblia, del Nuevo Testamento, y los mezclaban con filosofía griega en la Biblia. Y lo que empezaron a hacer es que empezaron a cortar pasajes de la Biblia a su antojo para que se acomodara a su cosmovisión griega. Irineo, que es fue discípulo de Juan, ¿sí? Uno de los padres de la iglesia, en el 156 después de Cristo, dice, hablando de los gnósticos, porque ellos y sus seguidores se han dado la tarea de mutilar las escrituras, las cuales ellos han cortado. Ellos quitaban pasajes, versículos y demás de la Biblia. Sí. ¿Y sabes dónde era la base o el centro de los gnósticos? ¿Dónde se ubicaban? ¿Mande? Jerusalén. No. ¿Con qué empieza? Grecia. En Alejandría. ¿Dónde estaba la biblioteca que se quemó? En Alejandría, donde está la biblioteca que se quemó. Alejandría. ¿Y sabes de dónde son los códigos donde se basan los nuevos manuscritos? Alejandría. Los códigos de Alejandría. ¿Tú estás mal? Vamos por allá. Los códigos de Alejandría, el código cinético, los códigos vaticanos, que son los tres códices de Alejandría, son de ahí donde era la mata de los gnósticos, que cortaban escrituras y quitaban pasajes. Imagínate. Sí. Ellos, por ejemplo, los que han leído la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente, al final de Marcos 16, del 9 al 20, te dice, en los manuscritos más antiguos no se encuentran estos pasajes. Y te pone así el machote, o sea, son 11 versículos. Sí, que dice, en los textos más antiguos no se encuentran. Entonces, en la torre, pues, ¿qué hago? ¿Lo creo o no lo creo? ¿Y serán reales o no? ¿Serán reales o no? ¿Algún monje loco los habrá escrito después? O sea, te da la duda, ¿no? Y luego te lo ponen así como que, o sea, como pues no eres erudito, y dices, pues mejor no lo, y dices, pues en lo que son peras manzanas, mejor ni los pelo, ¿sí? Afortunadamente, aunque no supieras nada de esto, tú tienes que esos pasajes, por ejemplo, Marcos al final del 6 al 11, que dice que no vienen en los manuscritos más antiguos, afortunadamente se rectifican en un montón de otros pasajes que no hay lugar a duda. Si dices, oye,
Pues no hay que basarse en esos, no te preocupes. Lucas, Mateo y demás hablan acerca de esos pasajes. Sí, y te enseña. Sí, entonces no hay ningún problema por eso. Gracias a Dios que puso la Biblia, yo te voy a explicar una característica que tiene la Biblia, que le hizo a prueba de ataque adverso, ¿sí? De sabotaje, a prueba de sabotaje. ¿Por qué? Te vas a encontrar que en la Biblia no hay un pasaje o un capítulo que hable del bautismo o de la salvación o demás. Sí. Lo que hace es que distribuye el contenido de la Biblia a lo largo y ancho de toda la banda. Sí. Así que si se quita un capítulo o un pasaje o un versículo, tal vez le quitará algo de claridad, pero se seguirá entendiendo el mensaje. ¿Se dan cuenta lo sabio que es Dios? De hecho, los que estudian códigos y demás dicen que la Biblia, o sea, que eso es parte del diseño de Dios porque está hecho a prueba de sabotaje. Los que en la Segunda Guerra Mundial y eso, ellos como estrategia para sabotaje en los medios de comunicación distribuían el mensaje a lo largo de todo el ancho de banda cuando transmitían mensajes por radio. Para que si hubiera alguna interferencia y demás, pudiera todavía llegar el mensaje y se pudiera entender, aunque hubiera algo de interferencia. Lo mismo pasa aquí con esto. Oye, me quitaron un pasaje, un versículo, no sé qué creer, no te preocupes. Ninguna doctrina de la Biblia está basada solamente en un pasaje o en un versículo, sino que se distribuye a lo largo y ancho de todo eso. Por eso, la gente que se pregunta, dice, es que quitan muchos versículos. Te puedo decir con toda tranquilidad que ningún faltante en las nuevas versiones afecta ninguna doctrina, ningún precepto de fe, ningún mandamiento. ¿Sí? Porque lo que se quita aquí se reitera en muchos otros pasajes. ¿Sí me explico? Bueno, volviendo al tema. Estos códigos de Alejandría, por ejemplo, estos son los 3 códigos que se utilizan actualmente a lo largo, utilizan varios, pero principalmente los códigos de Alejandría, no tienen los pasajes de Marcos. Entonces, la teoría que dicen es que, oye, entre más viejo sea el manuscrito, más cercano al original y por lógica, más fidedigno, ¿no? Suena lógico, ¿no? Dices, oye, pues entre más viejito, pues más cercano al original y pues más fidedigno. Pues no. Resulta que no. En esos pasajes que no tienen Marcos 9, del 6 del 9 al 20, por darte un ejemplo, dicen, los manuscritos más confiables no tienen esto. Mentira. ¿Sabes por qué? Tienes que esos códigos son del año 300, entre el 325 y 350 después de Cristo. Irineo, que comentaba de la Biblia, tenía antes muchos pasajes, cita esos pasajes que faltan de Marcos en el año 150 después de Cristo. O era clarividente, o algo pasó. Sí, o sea, como que previó que se iban a incluir en el futuro. Obviamente que no. ¿Qué fue lo que pasó? En los textos de Alejandría, ahí quitaron esos textos. ¿Sí? El hecho que tengamos citas de padres de la iglesia del año 150 de esos textos, te hace ver con claridad que el texto Receptus es el más digno de confiar. Que las copias del lado del Imperio Bizantino son las más confiables. Y las copias del lado de Alejandría son las más dudosas, porque ahí estaba la mata de los gnósticos que cortaban, eran conocidos por cortar pasajes de la Biblia. Y no solamente fue citado por Irineo, también por Hipólotus en el siglo II, ¿sí? Y estas dos citas son antes de los textos de Alejandría, imagínate. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que los textos de Alejandría, sí, son textos corrompidos, a final de cuentas. ¿Afectan la doctrina? No, no afectan nada, ¿sí? Pero la estrategia del enemigo, al igual que en Génesis capítulo 3, ¿sabes cuál es? Meterte duda en la Biblia. Porque ¿qué pasa? Cuando lees ahí en la Biblia, así como empiezas a leer y dices, oye, en los textos más antiguos no tiene esto. Una persona nueva, dices, entonces, ¿en qué confío? ¿Que sí, que no? ¿Y cómo sé que esto puedo creerlo o no? Porque la estrategia del enemigo es, al igual que en Génesis, ¿se acuerdan? Que la serpiente le dijo a Eva, ¿es cierto que Dios dijo esto?
te empieza a meter duda. Porque si te mete duda, te puede hacer dudar, te puede hacer cambiar de opinión fácilmente. Y lo que hace el enemigo es que trata de llevarte a que tengas en baja estima y en duda la palabra de Dios para poderte meter su doctrina, su enseñanza. Sí. Esa es la principal crítica que tengo en los nuevos textos, que lo haces que te llevan la gente a que tengan dudas acerca de eso. Pero cuando sabes que por más que le quiten pasajes, o esos los nuevas traducciones le quiten algún pasaje aquí o allá, no afecta a la doctrina, dices, puedo descansar, por un lado. Y luego más aparte, cuando sabes ya cuál es el texto o la versión más de fiar, que son las versiones que están basadas en el texto Receptus, estás tranquilo en ese sentido, sí. Entonces puedes confiar en el texto, las nuevas versiones o versiones clásicas, no hay ningún problema por eso, sí. Lamentablemente el texto Receptus, como Satanás se ve que era el más fiable, empezó a ser atacado desde 1700, en los 1700 fue atacado, 1730, por ejemplo, Johannes publicó una versión del texto Receptus basados en otros manuscritos más viejos. 1831, Karl Lachmann produjo un texto que representaba un texto en griego que estaba basado en otros textos más antiguos y que ponía en telejuicio el texto Receptus. Y así empezaba la ola de académicos que trataban de basarse en otros textos más antiguos, hasta que llegamos a Westcott y Hort. Westcott es un académico compañero de Hort, ¿sí? Su nombre completo es Brooke Foss Westcott y Fenton John Anthony Hort, ¿sí? Nombres raros. Dice que son Westcott y Hort. Esos tipos eran anglicanos. Que murieron en 1800. Eran ministros anglicanos que despreciaban por completo el texto Receptus. Y empezaron un trabajo de traducción en 1853 que resultó, después de 28 años, en un texto griego del Nuevo Testamento basado en los códigos corrompidos del Vaticano y del Siniático, que son los textos de Alejandría. Esos textos los utilizan como referencia para las traducciones modernas. No se basan completamente en ellos. Sí, pero los utilizan como referencia para sacar los textos modernos. Pero ¿sabes que estos tipos, ambos fueron influenciados por Orígenes? Orígenes fue un líder de la iglesia primitiva que había abrazado el gnosticismo. Orígenes negaba la deidad de Jesucristo y abrazaba herejías gnósticas de su tiempo. Sí. ¿Se llama Orígenes? Él, así es. Entonces estos tipos también seguían la corriente de Orígenes. Y Westcott y Hort son considerados unos grandes académicos en los cuales se toman en consideración sus traducciones, pero tienen graves problemas. ¿Sabes por qué? Porque se junta con él. Westcott estaba metido en espiritismo. Decía que los cristianos son Cristo en el sentido literal de la palabra. Sí. Que el Génesis y los primeros 3 capítulos de Génesis no pueden ser un recuento histórico literal. Y que se le hace increíble que alguien pueda creer en eso. Sí. Westcott también admite que podría ser considerado un herético porque contraponía todas las doctrinas básicas de la fe cristiana. Y no creía, por ejemplo, en el sacrificio expiatorio de Jesús. Consideraba que la resurrección era un símbolo de la asunción de un proceso evolutivo del hombre, que no era algo real, imagínate. Hort, por su parte, él consideraba que la perspectiva católica es más apegada a la verdad que la evangélica. Que el purgatorio es una verdad muy importante dentro de la fe. Negaba que el cielo fuera una realidad. El lenguaje de la redención decía que era en sentido literal, no era sentido literal, sino era figurativo. Él decía que la venida de Jesús la venida de Jesús va a ser era un asunto simbólico, no es un asunto real. Sí. Su libro favorito era Darwin. El de Darwin, ¿cómo se llama? La evolución. El de la evolución, exactamente. Él decía que ni el Edén ni la caída original existieron. No creía en el sacrificio expiatorio de Jesús, que Jesús pagó el precio de tus pecados. De hecho, se le hacía más aceptable creer que
en un rescate que pagado a Satanás en vez de uno pagado a Dios el Padre. Así que Jesús murió para pagar un rescate a Satanás en vez de a Dios el Padre. Really. Se le decía repugnante que la redención requiriera derramamiento de sangre. Y decía que el culto a María y a Jesús eran prácticamente lo mismo. Mira, gente, y estos eran los académicos que sacaron este tipo de textos, sí. El único manuscrito basado completamente en la traducción de estos dos tipos heréticos, ¿saben cuál es? La única traducción basada completamente en los textos de ellos es la traducción de los testigos de Jehová. La nueva traducción viviente. ¿Sí? Y eso nos lleva a ver los problemas y ventajas de las versiones modernas. Ok, ¿qué problemas tienen las versiones modernas como la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente? ¿Qué problemas tienen? No me salgan con que está muy cara. No, ¿cuál es? Algo. El problema que tiene es que cortan o ponen en tela de juicio partes de la Biblia que ni siquiera deberían de ponerse en juicio, en duda. ¿Sí? Ni deberían de quitarlas, ni deberían de ponerlas en tela de juicio. Ahí como ves, como el ejemplo que les puse, el pasaje de Marcos, que al final dice, este pasaje no viene en los manuscritos más antiguos. Ni siquiera deben de poner eso. Sí. Padres de la iglesia en el segundo siglo y lo estaban citando. Entonces tienes esa problemática que puede ocasionar que la gente dude de la confiabilidad de las escrituras. Sí. Problema 2 es que utilizan también como referencia para sus traducciones los textos de Alejandría que sabemos que están corrompidos por lo que les acabo de comentar, el ejemplo que les di de Marcos. Dicen que en los manuscritos, que en los expedientes históricos tenemos que Marcos, por ejemplo, al final de ese capítulo está completo y en los textos receptos lo quitan. Sí. Hay muchos videos en YouTube que dicen que la nueva versión internacional es fantástica. Es fantástica, que es muy mala. Hay muchos. Así es, hay muchos que, mucho está basado en tabús, por eso les comentaba eso, sí, de que, sí. Sin embargo, chicos, esas son las problemáticas principales. Sin embargo, las traducciones modernas presentan varias ventajas. Lenguaje contemporáneo, ¿no entiendes? Uno, básico en esto, la claridad de la traducción. Y es vital. Yo recuerdo cuando empezaba a leer la Biblia, me dieron la Reina Valera. Yo la leía y dije, ¿qué? Tenía que leerla con un diccionario a la mano. Es en serio. O sea, yo leía la Biblia y era diccionario. Sí. Y luego yo no sé que tenía que buscar un diccionario bíblico para palabras o frases o modismos que mencionaban ahí. Palabrotas. No es cierto. Para mi nivel de obviamente salí muy culto, sí. O sea, yo podía presumir de palabras acá domingueras y que wow, este tipo lee. Pero oye, palabras como que empecé a leer y dice concupiscencia, y yo, ¿qué onda con esto? Sí. O propiciatorio, ¿qué onda con esto? O empezaba a leer, por ejemplo, recuerdo muy bien una que estaba buscando que alguien me dijera que era Urim y Turim. No, hay que estudiar. O sea, yo estaba así como, ¿qué rollo con esto? Mande. Ninguna Biblia te lo cambia el Urim y Turim, la concupiscencia. Siempre está en todas. Oye, ahí me tienes buscando Urim y Turim y decía, partes de un tejido. O sea, el diccionario. Yo buscaba, el chiste es que tenías que leerlo con un diccionario. Sí, Pero porque... es que los sacerdotes tenían que comunicarse con Dios a través del Urim y el Turim. Era impresionante, ¿sabes por qué? Claro. ¿Y qué es eso? Estaban en el pectoral. Y que Los no me acuerdo. sacerdotes tenían una tela aquí, Claro. hecha entretejida, Tejida. con 12 piedras Y todos los preciosas, tejidos tenían que ser con todos los nombres de las tribus. Ok. Cuando entraban Sí, claro. cuando entraban al lugar santísimo, le preguntaban a Dios y Dios les contestaba a través de esas piedras. esas piedras. Así es. Claro. Ok, Éxodo. sí. Ah, ya voy. Ok, chicos. Les voy a poner varios ejemplos. Ay, mira así como te lo estoy diciendo. Les voy a poner varios ejemplos y ustedes me dicen cuál les gusta más en algunos versículos. Sí. Romanos 3:25. Romanos 3:25, por ejemplo, dice,
Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué? Ok. ¿Entendieron? Propiciación, claro. Sí. Ok, esa es versión Reina Valera. No versión internacional. Dios ofreció a Jesús como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Súper Sí. claro. Ok. Nueva traducción viviente. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Pues eso está muy ¡Oh! ¡Wow! ¡Lo entendí! Eso no decían las otras. Eso está muy largo, pero no se entiende. Pero sí, captaron mi punto. O sea, y dices... Por eso mi esposa, cuando empezó a leer la nueva traducción viviente, que es la que nosotros regalamos o la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente, Lo cristiana. mi esposa me decía, es que siento que nunca había leído la Biblia. Y la había leído constantemente. Pero lo que hace es que trae claridad. ¿Por qué es importante esto? Lamentablemente, las versiones cambian por la... ¿qué versión de griego utilizaron? Si el texto receptos o las versiones de Alejandría. Esa es una cosa. Pero la otra es la traducción. La traducción es, se reúnen un comité y escogen las palabras que tratan de reflejar el significado de lo que están leyendo en el original. ¿Sí? Tú puedes decir, oye, me fui a comer, y la traducción dice, se fue a comer, o fue a darse un lonche, o se fue a saciar el hambre. O sea, son diferentes cosas, diferentes formas de decir lo mismo, depende mucho de la traducción. La Reina Valera está muy apegada a la versión literal. Tú lees la versión Reina Valera y lees la versión en griego y es prácticamente lo mismo. La nueva versión internacional es muy similar a la Reina Valera, pero es con lenguaje contemporáneo, lo cual facilita mucho el entenderlo. La nueva traducción viviente tiene algo de parafraseo, es decir, te pone el sentido de lo que se quiere decir. No es tan literal, porque tú puedes traducir la forma literal y otra es darle el sentido de lo que se quiso decir en el pasaje. Y eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque la Biblia, chicos, ¿saben para quién fue escrita? Las personas a quienes fue escrita la Biblia, las cartas de Pablo y demás, y el Antiguo Testamento, eran dirigidas no a teólogos, no a eruditos, acá sabios, acá, wow, que tengo que meterme a un seminario para entender la Biblia, porque hay gente que dice, es que yo no entiendo la Biblia. Mucho tiene que ver por la versión que estás leyendo. ¿Sí? ¿Qué haces? La Reina Valera, la Biblia, chicos, fue escrita, fíjate lo que dice Pablo, hablando de los cristianos. Los cristianos, chicos, eran... Toda palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar. Y actualmente no hay nuevos profetas o así. No. Sí hay profetas, pero toda versión se basa o se evalúa de acuerdo al texto de la Biblia. Por eso tienes que conocer la Biblia para que no caigas en un engaño. Fíjate lo que dice Pablo. La carta del Nuevo Testamento era escrita para gente del pueblo, sin mucho conocimiento, sin mucha... Dice Pablo, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos cuando Dios los llamó. O sea, está diciendo nacos, sí. Pero no eran muy sabios, no eran muy... En cambio, Dios eligió lo que considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió las cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. O sea, la gente no era muy sabia, no era muy erudita, era gente del pescadores, del pueblo, tal cual. Entonces tú lees la Biblia y dices, eso es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento también, por eso uno de los mandamientos de Deuteronomio del Antiguo Testamento era, repetirás estas palabras a tus hijos cuando salgas, cuando entres, cuando amanezca, cuando anochezca, porque era un asunto que incluso niños podían entender. La problemática
es que el texto se va empolvando por las traducciones y por el idioma. No sabemos exactamente a qué se refería y demás. Entonces la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente lo que hace es que te quita ese polo para que puedas entenderlo tal como los cristianos primitivos lo estaban recibiendo. Eso se llama transliteración. Exactamente. Eso. Transliteración. Transliteración. Ahí les va otro ejemplo. Por ejemplo, les leí ahorita Romanos 3:25. Está la nueva traducción como que sobresalió ahí en esto, ¿verdad? 1 Juan 2:2 dice, Reina Valera, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nueva versión internacional. Y Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nueva traducción viviente. Y Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. ¿Sí van viendo cómo se va entendiendo cada vez más? Sí. 1 Juan 4:10, por ejemplo. Dice... ¿Cuál era primero? No, mejor les leo Romanos 6:12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Ok? ¿Le entendieron? Nueva versión internacional. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. Nueva traducción viviente. No permitan que el pecado controle la manera que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. ¿Sí? Primera de Juan... Primera de Pedro 4:2 dice, Reina Valera, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versión internacional. Para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Nueva traducción viviente. No pasarán el resto de su vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. ¿Siguen viendo cómo la claridad, la diferencia? Por ejemplo, otro pasaje que también trae mucha claridad es Romanos 8, del 3 al 6. Reina Valera, aquí les va. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ok, ¿le entendieron? Suena bonito. Sí, claro. Anel, ¿le entendiste? Tania. Y ya me lo había aprendido. Ok, va. Nueva versión internacional. En efecto, la ley no pudo salvarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumpliesen en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Mejor, ¿no? Un poco mejor. Todavía sí medio... O sea, tienes que leerlo con detenimiento. Ok. Nueva traducción viviente. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, para que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino seguimos al Espíritu. Los que estamos dominados por la naturaleza pecaminosa, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto,
permitir que la naturaleza pecaminosa los controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu los controle la mente lleva a la vida y a la paz. Mucho más claro. Si toda una Biblia es de tamaño, Sí. mucho más largo. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que vuelve a traer el texto a su claridad. Por eso me preguntan, oye, ¿qué versión recomiendas? ¿Sí? Como sé que aún los pasajes que llegaron a quitar algunos versículos y demás, que no son muchos, ¿sí? Están corroborados en otros pasajes, no me preocupa que leas las nuevas versiones, aunque no estén completamente basadas en el texto receptos. Lo que me preocupa es que le entiendas a lo que lees. Por eso cuando una persona nueva lee la Reina Valera, me preocupa. Es la que tenía mi amiga. De hecho, tú tuviste una experiencia así, ¿no? De que Sí. ¿qué te dijo tu amiga? ¿Sabe qué? Pues mira, le enseñé mi Biblia y me decía, ay, qué padre, la tuya sí se entiende. Imagínate. Ella no era igual que yo. ¿Cuál es la tuya? Pero yo Le di una versión. Nosotros nos gusta regalar la nueva traducción viviente para nuevos. Y él tenía la nueva versión internacional, le dio una versión. Entonces, obviamente es español contemporáneo y se entiende con mayor facilidad. ahora entiendo todo. Sí. Obviamente es más, la Reina Valera tiene una versión, es más apegada al texto receptos y demás, aunque ahorita ya hay Reina Valera en lenguaje contemporáneo. Están sacando muchas versiones de la Reina Valera. No las he probado yo. Sí. Pero tienes ya con eso de la tranquilidad de que, oye, faltan versículos aquí o allá, no te preocupes, no afecta ninguna doctrina, ningún mandamiento. Sí. Lo importante es que la entiendas. Sí. Y por eso las nuevas versiones son muy recomendables. Mi conclusión con esto es, la versión más fiel es la Reina Valera, que es la menos entendible. La versión más entendible es la nueva versión internacional o la traducción viviente. Sí, mi recomendación, lee varias versiones a lo largo de tu vida cristiana. Oye, ya leíste Reina Valera, chútate siguiente año la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente. Y así ve cambiando varias. Así también ayudas a que tu cerebro trabaje más. Porque a veces leemos pasajes que ya los tenemos tan familiarizados que te los lees ya de memoria. Pero lo ves en otra presentación y dices, wow, sí, empieza tu cerebrito a trabajar más, ¿sí? Si vas a comenzar, comienza con las versiones más entendibles, ¿sí? ¿Vamos? Entonces, con eso creo que te das una idea o te da más tranquilidad en cuanto a cómo debes manejar la Biblia o leer la Biblia, ¿sí? Y qué versiones utilizar. Mi recomendación, ¿aquí alguien ha leído, de la vieja guardia, alguien ha leído, por ejemplo, la nueva traducción viviente? No. Si no lo han leído, léanlo, ¿sí? Han leído año tras año la Reina Valera, brutal. Cambien de versión. Les va a traer mucha sabiduría, mucho conocimiento en cuanto a textos que estaban oscuros por la traducción o porque no estaban bien traducidos o no traducidos en un lenguaje contemporáneo. Y así avanzan el siguiente año con diferentes versiones. Yo recuerdo cuando recién sacaron la nueva versión internacional, que fue la que te regalé, yo estaba emocionadísimo. Fui a donde apenas estaban desempacando. Era y donde estaba más barato y estaba llamando un montón de librerías si ya tenían o no. Y la versión más económica me resultó que estaba en Guadalupe. Yo vivo en San Jerónimo, pues ya me tienes en camión hasta Guadalupe. Casi Juárez. Pero la compré y estaba, wow, empecé luego a leerla y estaba emocionado porque estaba entendiendo la Biblia en otra dimensión que no la entendía. ¿Sí? Y no tenía que tener diccionario en la mano. Uy, estaba, wow. Sí. Y sé que muchos no leen la Reina Valera con diccionario en la mano. Les pasa lo mismo que a mi hija Samantha. Le digo, Sammy, lee la Biblia. Y mi mamá le trajo una versión Reina Valera a Sammy, niña de 7 años. No te da pena. Entonces, mi hija fascinada con la Biblia y demás, entonces le digo, tienes que leerla. Entonces está leyendo de demás, pero ella está leyendo nada más porque tiene que leer,
Pero le digo, ¿estás entendiendo? No. Ok. Vamos a explicarte y a ver, y sácame las dudas que no entiendes. No leas nada más por leer. Sí, porque a veces leemos así. Leo porque tengo que leer mis 3 capítulos diarios. No entendí, pero tengo que cumplir con mi cuota. No hagas eso. Sí. Y escoge una versión entendible. Sí. Mi hija tiene la Reina Valera, así que la clásica la lee y le gusta mucho, pero también tiene la versión en la traducción viviente que es más familiar con eso y se le entiende mucho más. ¿Sí me explico? Entonces, con eso ya tienes una idea ya de cómo opera esto. La Reina Valera tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, que es lo que no es tan entendible. Y las nuevas versiones tienen sus desventajas, pero tienen sus tremendas ventajas. ¿Qué Biblia regalarías a una persona recién convertida? Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente o nueva versión internacional o Dios habla hoy, que es también lenguaje contemporáneo. ¿Sí? Yo Reina Valera. Es que me hace clave. Oye, además se me hace muy buena. Ok. ¿Qué lenguaje, qué Biblia regalarías para una persona que quiere estudiar la Biblia así de profundidad? Es una Reina Valera de estudio, ¿no? Sería algo muy padre, ¿sí? La idea es que lo leas en varias versiones y tienes la ventaja de que puedes bajar de tu celular una aplicación que se llama YouVersion. La Biblia la produce livechurch.tv, ¿sí? La encuentras en aplicaciones en Android y en Apple. Y tienes ahí en la mano todas las versiones. Es genialísimo, ¿sí? Obviamente, la ventaja o desventaja es que lo tendrías que leer en tu celular, ¿sí? Pero tiene la ventaja de que ya no es como que, entonces, ¿cuántas Biblias tengo que comprar? No tienes que comprar. Lo tienes ahí para que tú lo puedas descargar y puedes leerlo. Y tienes la ventaja no solamente de que puedes leerlo en diferentes versiones, tienes la ventaja de que puedes escucharlo. La Biblia en audio está en la Reina Valera y en la nueva versión internacional. Tú te conectas, vas manejando y ya vas escuchando la Biblia. Entonces no hay excusas, no tengo tiempo. Puedes escuchar la Biblia, ¿sí? Y dices, oye, yo soy una nueva persona, llevo menos de un año que me convertí y estoy leyendo Reina Valera. Deja de leer esa versión y agárrate una versión internacional o una traducción viviente y empieza a leer esas, ¿sí? Te va a ser más productivo. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Se aclara más el asunto? Ok, vamos a terminar con una oración. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú nos has dado tantos recursos, Padre. Ahora más que nunca tenemos, Señor, en circulación la Biblia como nunca antes en la historia, Señor. Padre, que podamos apreciar el sacrificio que otros pagaron para que pudiéramos tener en nuestras manos tu palabra, Señor. Que podamos apreciar no solamente lo que tuvieron que pagar, sino el contenido, Señor. Es tu misma palabra, Señor. La revelación de Dios Todopoderoso en nuestras manos, Señor. Ayúdanos a apreciarlo, a tomarlo en alta estima, Señor, y empezar a obedecerlo, Señor. Ayúdanos a forjar el hábito de la lectura diaria de tu palabra, Señor, y el hábito también de la obediencia a ella. Ayúdanos, Señor, en este proceso. En nombre de Jesús. Amén. Amén. A los que nos sintonizan, nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Por cierto, ¿saben qué estamos por celebrar? ¿Qué festividad judía? Rosh Hashanah. Sí, Rosh Hashanah. ¿No era hoy? No, todavía no comienza Rosh Hashanah. ¿Sí saben que es la fiesta que es famosa porque nadie sabe el día ni la hora en que comienza? ¿Con la luna o qué? Ahorita te digo. Se toca la trompeta, se toca el inicio de Rosh Hashanah cuando se ve la primera fallita de luz de la luna nueva. La luna nueva es la luna. Sí. Como 3 días. Sí. Entonces, tan pronto se ve la primera línea de brillo, se toca la trompeta. Y las festividades judías se cuenta que tienen siempre cumplimiento profético. Entonces, muy bien pudiera ser este cumplimiento del rapto. Sí. Muy bien pudiera ser. Agarren sus Sí. maletas. Sin maletas. Yo algo que animo a la iglesia es, porque esta festividad de las trompetas es el año nuevo de los judíos. Ese comienzo
Es el comienzo es el año, termina el año de los judíos y comienza. Y como cada festividad, cada año, ¿se acuerdan? En nuestro calendario normal, llegas al final del año haciendo una evaluación de lo que hiciste y con nuevos planes para lo que viene. Mi recomendación siempre ha sido llega a la festividad de las trompetas con una evaluación de qué has hecho para Dios y con planes para qué vas a hacer. Sí, la idea es que cada festividad de las trompetas llegues a que produje más fruto para Dios. Hice esto para el Señor, tengo estos planes para seguir haciendo para el Señor. Para que no te pesques, Señor, con las manos vacías. Entonces ya viene. Sí. O sea, la que fiesta cada de vez las que haya trompetas. luna nueva tiene uno que hacer eso. No, es cada año, cada Rosh ¿Y Hashanah. es entonces es en septiembre cuando empieza el año? Como es que el calendario lunar varía de año con año. Sí, puede ser a finales de septiembre, a principios de septiembre, a principios de octubre. Sí, va variando. Por esta temporada. Así es, por esta temporada. Son las festividades de otoño. ¿Sale? Entonces nos vemos, chicos, próximo martes, misma hora, mismo canal, los que nos están sintonizando.